Bienvenidos a Mucha Dosis, en Clínica Foglianini, compartiendo y creando juntos. Querido Rafael, bienvenido a Mucha Dosis de Clínica Foglianini. Qué gusto tenerte acá el día de hoy con nosotros. Bueno, el placer es mío, Pedro. Gracias por invitarme a tu podcast. Tenemos muchas cosas que conversar el día de hoy. Para las personas que no te conocen, te presento. Rafael Kichik nos busca hoy día para contarnos sobre su experiencia en el campo de psicología. Para no decir en todos los lugares que has estado, si nos comentás así brevemente para que las personas te conozcan. Porque sos un crack, yo sé que sos un crack, ¿no? Sos un crack, porque sos un gran en psicología. Contame un poquito tu expertise y tu background, por favor. A ver, gracias por lo de crack. Eso dejo en todo caso, pero yo no hay duda, ahí vamos a ver. Bueno, ok. Bueno, a ver, para que más o menos la gente un poquito tenga una idea, pero sin aburrir, yo soy psicólogo cognitivo-conductual, que es una orientación dentro de la psicoterapia, que es un tipo de tratamientos que habitualmente tienen estudios de eficacia, ¿sí? Entonces por eso me interesó siempre la terapia cognitiva conductual y me especialicé mucho en el exterior, principalmente, aunque no únicamente, en la Universidad de Pensilvania, en un centro muy conocido de trastornos de ansiedad. Y con el paso de los años, bueno, como todos, a partir de esas experiencias uno se va especializando, adquiriendo experiencias en hospitales, en dirigir clínicas de ansiedad. Hoy tengo mi propio centro de ansiedad, con un grupo pequeño pero muy sólido y bueno, nos divertimos mucho. Y bueno, también en el ámbito académico, bueno, ahora algo que no venía haciendo, porque no es algo que habitualmente cultivé, es empezar a dar clases. Estoy dirigiendo una maestría, así que bueno, es un poquito lo que yo hago. Bueno, quizá la gente me conoce por TOC, por estrés postraumático, pero por supuesto cuando uno se dedica a esos problemas, recibe derivaciones de otros trastornos ansiosos también y otros problemas asociados. Así que más o menos sería una síntesis, no sé si lo hice bien, pero bueno. Cuando uno habla de ansiedad y uno puede preguntar eso, porque estamos hablando, en este podcast hablamos de lo que son las personas en las empresas, ¿no? Y todo lo que son las personas, obviamente la parte de psicología ha estudiado mucho. Se dedica a entender el comportamiento de las personas, quizás inicialmente de las enfermedades, pero también hay una tendencia, ¿no? hacia también lo positivo, ¿no? Y si podemos llevar los aprendizajes de psicología hacia las empresas, yo creo que es muy valioso. Pero antes de entrar a la parte de las empresas, para las personas que no conocen el mundo de los temas de ansiedad suena, ¿no? Soy un poco ansioso, ¿no? Pero no se trata de eso. Ansiedad en el tema de psicología y a lo que vos te dedicás, si nos comentás así, ¿qué es un problema de ansiedad cuando ya ustedes determinan que realmente se requiere hacer algo al respecto? Bueno, a ver, como decís bien, ansiedad es un término que usamos todo el tiempo. Si estoy ansioso, estoy nervioso, estoy estresado, como sinónimos casi equivalentes, ¿no? Entonces es entendible que la gente diga, bueno, ansiedad no es tan grave, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, a ver, de por sí es un sentimiento, es una emoción bastante frecuente, ¿sí? Y creo que no dudaríamos en pensar que es algo regular y normal, ¿sí? El tema habitualmente es diferenciar entre lo que es una reacción de ansiedad, un sentimiento de ansiedad por nerviosismo, por una cosa puntual, y otra, un trastorno de ansiedad. Son cosas muy diferentes, ¿sí? Básicamente, quizás para que la gente entienda un poco más directamente, los pacientes que tienen un trastorno de ansiedad sufren mucho, la pasan bastante mal, a veces no pueden trabajar, no pueden hacer lo que quieren, no pueden socializar con la gente. Por ejemplo, en los trastornos de ansiedad hay distintos tipos, ¿sí? No hay uno solo, ¿sí? Por ejemplo, el trastorno de pánico es un trastorno de ansiedad, ¿sí? El trastorno de ansiedad social, que es como se le llama a veces también fobia social, es un trastorno de ansiedad social. Y cuando hablamos, por ejemplo, de trastorno de pánico, es un trastorno grave, ¿sí? Por ejemplo, es la aparición abrupta de síntomas físicos acompañados de mucho miedo,
La persona tiene palpitaciones, sudoración, chucho frío y calor, sensación de ahogo, entre otras cosas, temblores, dolor de pecho, con miedo asociado a que algo malo le pueda pasar en ese momento, algo grave, desde el punto de vista médico, o miedo a volverse loco, ¿sí? O perder el control. Y producto de esto, el paciente va desarrollando miedo a tener miedo, ¿sí? Miedo a tener sensaciones físicas. Entonces empieza a condicionar su vida seriamente. Ya, si tuvo un ataque de pánico manejando, maneja menos, o maneja con más precauciones, o sale acompañado. O si tuvo un ataque de pánico en el shopping, no va al shopping. Si tuvo un ataque de pánico en un recital, no va al recital, o lugares concurridos. Entonces empieza a condicionar seriamente la vida y se genera otro trastorno adicional, que es lo que se llama agorafobia. Miedo a no poder escapar en caso de sentirme mal, descomponerme o recibir ayuda justo a tiempo. Entonces es un ejemplo claro de ansiedad patológica. Es decir, el paciente tiene síntomas físicos muy intensos, a veces van a la guardia, lo hemos hablado con los cardiólogos acá de la clínica. Aquí, por si acaso, la guardia es la emergencia. Perdón. Sí. Van a la emergencia. Ok, el servicio de emergencia, está bien, gracias. Y bueno, va a la guardia, desde el punto de vista cardiológico le dicen no tiene nada, desde el punto de vista cardiogénico no tiene nada, pero sí tiene algo, tiene un trastorno de pánico, ¿sí? Entonces eso también genera la sensación de me estoy volviendo loco, ¿qué me está pasando? Pues los síntomas son reales, los tengo, pero acá me dicen que no tengo nada. Bueno, no tiene nada desde el punto de vista médico, no psicológico. Desde el punto de vista psicológico sí tiene un trastorno de ansiedad o psiquiátrico y tiene tratamiento, eso es lo más importante. Entonces esto condiciona seriamente a mucha gente, aparecen en la edad adulta y la característica del miedo patológico, ¿sabes cuál es? Que vos, por ejemplo, si tenés miedo a algo y tu cabeza lanza la pelota y dice esto va a pasar algo catastrófico, ¿sí? Por ejemplo, tengo palpitaciones y lanzo la pelota y digo, me voy a morir de infarto. Y no me muero de infarto. La próxima vez que tengas esos síntomas físicos debieras tener menos miedo. ¿Estás de acuerdo? Sí. Y sin embargo, cuando vuelve a tener otro ataque de pánico con esos síntomas físicos, vuelve a tener el mismo miedo. Y puede tener 100 y está siempre así, ¿sí? Es como el jugo de la boca, vuelve al punto de partida nuevamente. Entonces, eso es un miedo patológico. Porque vos en general cuando tenés miedo a algo, te das cuenta que eso no sucede, debiera el paciente sentirse un poco más cómodo, más tranquilo, más sereno. Bueno, esto no le pasa a los pacientes con trastorno de ansiedad. Y la razón por la cual no les pasa es porque incurren en conductas de evitación importantes, ¿sí? Y sabemos que los que más evitan, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del pánico, tomar la medicación en el momento para escapar de las sensaciones físicas, como si las sensaciones físicas fueran peligrosas, ¿sí? Aún cuando le descartaron todo, ¿sí? Y así podemos ver ejemplos del tipo que tiene que hablar en público, ¿sí? Y cada vez que tiene que hablar en público es una tortura, no sé, está empapado en sudor, siente calor, digamos, miedo a que le vean los temblores, que la ansiedad sea notoria, trabarse, etc. Entonces, ¿qué hace? El tipo inevitablemente a veces tiene que ir porque su trabajo lo exige, ¿sí? Habla en público, pero mientras habla no mira a los ojos, esconde las manos para que no sea visible la ansiedad que tiene, los temblores, evita usar palabras complejas para no trabarse. Bueno, entre esas conductas evitativas sutiles, las llamamos, hacen que después el paciente diga, no fue peor de lo que ya viví porque hice todo eso. Lamentablemente esos comportamientos lo mantienen estancado, ¿sí? Después en la terapia lo que hacemos es ayudarlo a darse cuenta que esas conductas de evitación no son conducentes a nada, no lo ayudan. Pero digamos, en síntesis, los trastornos de ansiedad no tienen que ver con lo que comúnmente llamamos ansiedad, nerviosismo, son patologías específicas, ¿sí? Fobia a la sangre, inyecciones de agujas, trastorno obsesivo compulsivo, aunque lo han sacado de los trastornos ansiosos. Pero... Fuera de los nombres psicológicos, sí, que a veces uno entra en terminología y digamos, por ejemplo, por lo que decís ataque pánico sería, digamos, a mí se me viene a la mente la clásica que llegas a la emergencia y te van a decir soplar una bolsa, ¿no? Y estás ahí con ese tipo de síntomas, pero hay muchos síntomas. Por ejemplo, de ataque pánico hay muchos síntomas. Cuando llegas a la emergencia puede ser palpitaciones, ¿no? Sensaciones de desmayo. Ahí ayudas con los tipos de sensaciones, pero se asemejan. O sea, el punto es que son sensaciones que se asemejan para quien lo está viviendo como si le estuviera pasando algo, ¿no? Sí. Médicamente fuera de lo normal. Inclusive los mismos médicos, la primera vez que viene quizás el paciente, no,
tienen que descartar si realmente es algo Totalmente. real o es algo mental. Pero ahí, y es un poquito lo que quería entrar en la conversación, es increíble la capacidad que tiene la mente, ¿no? Desde crear este tipo de situaciones que se asemejan, ¿no? a los temas reales de lo que podría vivir alguien si de verdad estuviera, ¿no? viviendo ese tipo de episodios, como ya sea un ACV, ¿no? ya sea un infarto o cualquier tipo de situación. Y eso es lo que lo hace tan preocupante, porque si hay algo, ¿no? Si hay una sensación detrás, ¿no? Sí. Entonces, ahí, por ejemplo, eso sería el típico ataque de pánico que tiene varios problemas, y por eso es que no, o sea, si las personas supieran, ¿no? que hay un tratamiento real, con evidencia, ahí me puedo hablar de los porcentajes, pero con alta evidencia de mejorar, Sí. lo harían, pero el problema es que en el mundo de hoy tenés tantas, ¿no? desinformación, que se mezcla un poco el problema que tiene, en este caso, el paciente, pero también la desinformación que hay de todas las personas que participan quizás en el área de salud, y también, a su vez, la desinformación de la familia, ¿no? Y la información de la sociedad que quizás puede estigmatizado. ¿Y por qué te asustas si no hay nada, no? Entonces, como que todo se alimenta y como decías vos, el paciente queda estancado. Bueno, a ver, es un poco difícil para aquel que lo sufre, como decís vos, porque el paciente no tiene por qué saber lo que le pasa, ¿sí? Por eso creo que No tiene experiencia en esto, ¿no? sí, no tiene forma de saberlo. Y como tiene un compromiso físico importante, porque es como un sistema de alarma que funciona mal, el trastorno de pánico, ¿sí? Eso le empuja a ir a la emergencia, lógicamente. Por eso es tan importante educar a la población, educar a los colegas, educar a los cardiólogos, ¿sí? Que son los que en la emergencia, los médicos clínicos, los médicos de cabecera, que tengan acceso a esta información también es crucial para saber cuándo derivar, porque a veces descartan. Dice, bueno, no tiene nada de punto de vista cardiológico, no tiene nada de punto de vista gastroenterológico, pulmonar, que explique esa semiología clínica, esos síntomas físicos. Pero claramente los tiene y está asustado, ¿sí? Y lo más probable es que lo vuelva a tener, ¿sí? Entonces, de alguna forma, creo que lo que se impone hoy en día, y volviendo un poco a la organización, que creo que es uno de los temas que a vos te preocupa, lo más importante es que los distintos departamentos, ¿sí? Psicología, psiquiatría, cardiología, neurología, interactúen. Creo que el secreto está en lograr esa interacción y romper esa tendencia que se da en las escuelas de grado, o perdón, de pregrado se llama habitualmente, pero bueno, en la facultad, como enseñar solamente ese tema y no cómo integrarse con otras especialidades. Porque si vos te integrás, acortás el tiempo hasta un diagnóstico preciso y un tratamiento adecuado, ¿sí? Entonces, creo que la clave acá es el recurso humano, es formar recursos humanos, ¿sí? Porque, un poco de vuelta, de acuerdo a cómo pensamos es cómo actuamos, ¿sí? La terapia cognitiva, que es lo que yo me especializo, se dedica un poco a las creencias de las personas, creencias que hacen sufrir, ¿sí? Y por las cuales nos consultan, ¿sí? Porque sabemos que de acuerdo a cómo pensamos es como sentimos y cómo actuamos. Entonces, en una organización, una de las cosas importantes es ver cómo se está pensando un problema y ver cómo desafiar esas creencias, de modo tal que uno pueda dar una atención un poco diferente a lo que habitualmente hacen. Y creo que es un trabajo permanente, continuo, y como hablamos hoy recién, cuando entramos, viste, acá al edificio, que yo te dije, Carola me dijo que me muestre la clínica, ¿no? Que no me mostró la clínica. ¿Y qué me respondiste vos? Son todas iguales. Son todas iguales. Y es cierto, lo que la diferencia es el recurso humano. En lo físico, ¿no? Sí, desde el punto de vista, sí, material, físico, puede ser un poquito más bonita, más moderna, etcétera, pero digamos, lo que diferencia el lugar, la institución, es el recurso humano y la cabeza de esa persona que atiende. Si vos lográs desafiar las creencias habituales y expandir el conocimiento, eso facilita que el cardiólogo, no sé, hable con el psicólogo sin desmerecerlo, o con el psiquiatra, o el psiquiatra hable con el neurólogo. Entonces, a lo largo de todos estos años que yo he podido aprender de mis colegas de otras profesiones, ¿sí? Sobre todo del área médica no psiquiátrica, yo me he enriquecido mucho, yo he aprendido mucho de ellos y creo que fue mutuo.
pero no siempre, digamos, las instituciones tienen esa cultura. Creo que promoverla es en beneficio de los profesionales, del crecimiento profesional y de la atención del paciente. Claro, porque hay este concepto, por ejemplo, de llega un paciente que tiene un ataque de pánico y le damos la bolsita para que sople, ¿no? Ajá. Que uno lo escucha de años. Ujú. No sé cuánto, podríamos estudiar cuántos años viene esa creencia, ¿no? Y creo que es un ejemplo interesante de cómo actuar sin evidencia científica puede ser dañina, ¿no? Porque uno diría, comprar una bolsa que tiene de malo, ¿no? Lo que peor que puede pasar es nada. Y no me quiero meter específicamente En ese tema. en ese tema, pero es un ejemplo. Quizás podríamos cuestionar, decir, ¿de verdad es ese? ¿No? ¿Debiera ser esa la forma? ¿No debiera ser? Pues ahorita no puedes decir si es o no es, pero eso aplica para todos, ¿no? Todo el tiempo deberíamos estar cuestionando, ¿no? Si lo que hacemos es la mejor evidencia científica para el paciente en todos los ámbitos. Y obviamente en el psicológico, que ahí yendo a las creencias, que creo que es tan interesante, uno podría pensar cuántos médicos quizás creen, y creo que antes era más, y creo que hoy día se está cambiando esa forma de pensar, era que lo psicológico quizás no es tan importante, ¿no? Si el corazón está bien, ¿no? Y a lo otro. Y simplemente cuando uno va ajustando las creencias a la realidad, ¿no? A qué es lo mejor para el paciente, empezás a decir, ok, no, por ejemplo, o el psicólogo y el psiquiatra, ¿no? ¿Por qué no conversan? ¿No? ¿Por qué cada uno por su lado? Y te vas dando cuenta de todas las oportunidades que se pierden justamente por tener la creencia, ¿no? Que yo soy más, que yo soy menos, ¿no? Ese tipo de tonteras en vez de estar pensando en qué es lo mejor para el paciente. Bueno, a ver, creo que esto de que lo psicológico como algo en segundo plano, mucha gente se lo cuestionó después de la pandemia, ¿sí? Digamos, la pasamos todos bastante mal y todos en simultáneo en todo el mundo, ¿sí? Y no había ninguna excepción, ¿sí? Y no había vacuna y dejamos de hacer muchas cosas que nos gustaban, empezamos a hacer muchas cosas que no nos gustaban, quizás descubrimos algunas pocas que nos gustaban. ¿Está bien? La panacea de trabajar desde casa. Las panaceas de trabajar desde casa. Bueno, hoy quizás la consecuencia más obvia puede ser el trabajo híbrido, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Depende de lo que uno haga. Pero digamos, creo que después de la pandemia quedó muy en claro la importancia de la psicología y de hecho se cuatriplicó la cantidad de consultas. De lo que ya venía haciendo, por ejemplo, en ansiedad en su momento, por lo menos es lo que nos ha pasado a nosotros en nuestro centro. Entonces es realmente relevante. Por eso yo creo que si bien entiendo que estas cosas todavía prevalecen, esta idea que lo que yo hago es lo que más importa, el resto hay que dejarlo de lado, entiendo que en la emergencia el médico tiene una obligación y tiene que descartar seriamente que no tenga nada, que no se le pase nada. También están un poquito bajo presión porque a veces tienen poco tiempo, muchos pacientes y además hay una tendencia a la litigiosidad por parte del paciente a veces, entonces quieren cubrirse. Entonces a veces queda poco tiempo para pensar un poquito más allá, extender la mirada, levantar un poquito la cabeza e interactuar con otros servicios. Eso también. Entonces creo que es un desafío que vale la pena correr, ¿sí? Yo hablo de cardiología, pero en neurología te puede pasar con los tics, con el síndrome de Tourette, que me ha pasado muchos años y vemos que los pacientes solo un 15% solamente tienen tics. Después cuando se evalúa tienen un tercio tiene TOC, después una gran proporción de esos pacientes tienen déficit de atención y otros problemas de aprendizaje. Y así podemos seguir por distintas formas. Entonces yo creo que si podemos empezar a ver al paciente un poquito más en conjunto, en forma realmente interdisciplinaria, se facilita la atención, el paciente lo agradece y el profesional sale también mucho más reconfortado y mucho más beneficiado también. Creo que no hay pérdida ahí. Entonces hablábamos que el ataque de pánico sería como un miedo excesivo, ¿no? A situaciones que se van volviendo más imaginarias que reales, ¿no? Si fuera real no sería patológico, pero se va volviendo patológico cuando realmente no guarda relación con la realidad.
lo que sería el TOC que mencionaste para la persona que no conoce el TOC, ¿qué sería? ¿Qué es el TOC? Bueno, qué buena pregunta. A ver, el TOC es la abreviación es el acrónimo de trastorno obsesivo compulsivo, ¿sí? Y nosotros, si tenemos que definirlo, definimos qué es una obsesión y qué es un ritual, ¿sí? Una obsesión es una idea puede ser una duda, una imagen o un impulso que el paciente no quiere tener, pero no puede dejar de tener, involuntario, ¿sí? Yo no quiero dudar, pero no puedo dejar de dudar, ¿está bien? Y cuando aparece la duda genera miedo, malestar, ansiedad, ¿de acuerdo? Algunos tienen miedo, hay una gran cantidad de pacientes con TOC que no tienen miedo, ¿sí? Entonces, las soluciones son eso, son dudas que no quiere tener, no puede dejar de tener y generan miedo, malestar, ansiedad. Y los rituales son todas aquellas cosas que el paciente no quiere hacer, pero no puede dejar de hacer. Porque si no las hace, no se le van las dudas, no se le da el miedo o la ansiedad que le produce esa duda y no puede seguir, ¿sí? Y los rituales pueden ser dos tipos. Pueden ser motores, yo lo puedo ver al paciente haciendo un ritual, o pueden ser rituales verbales o mentales. Por ejemplo, un ejemplo quizás que muchos habrán visto ilustrados en el cine, que la persona cierra la puerta, ¿sí? Se aleja, sabe que está cerrada, pero no puede dejar de dudar que quizás la dejó mal cerrada, ¿sí? Y si la cerré mal, yo sé que la cerré bien, pero no puedo dejar de dudar de que la cerré mal. ¿Y te da miedo? Sí, me da miedo porque si pasa algo, es mi culpa. Entonces se siente mucho miedo lo que va a hacer el paciente, que es ir Verificar. y verificar. Exactamente. Entonces empieza a verificar, a verificar, a verificar, a verificar. Y por ejemplo, suponte que vos lo dejás y está, no sé, 1 hora, 2 horas, 3 horas en posta. Algo frecuente en pacientes con TOC, ¿sí? Vos le preguntás al paciente, suponte, ¿vos querías cerrarla de esa forma? No, Rafael, ¿cómo voy a querer cerrar de esa manera? Pero si no lo hacía de esa forma, no se me da el miedo, el malestar o la ansiedad que me producía esa duda, ¿sí? No me podía sacar la duda. O sea, en realidad, el paciente ahí no está cerrando la puerta, está haciendo rituales, ¿sí? Es una conducta basada en el miedo. El miedo lo doblega y lo obliga a hacer cosas que él no quiere hacer, ¿sí? Entonces, gran parte del tratamiento consiste en ayudar al paciente a manejar las dudas, ¿sí? Y no que las dudas lo manejen a él, ¿sí? Recuperar un poco el control y ayudarlo a manejarlo sin hacer rituales, ¿sí? Y tiene muy buen tratamiento, igual que el trastorno de pánico, es decir, hay muy buena tasa de recuperación, ¿sí? De vuelta, no es que sea sencillo, pero se puede hacer y la mayoría lo puede hacer y le va bien. Entonces, básicamente eso serían como qué es el TOC, qué es la obsesión, qué es un ritual. Ahora, después hay muchos tipos de obsesiones y rituales, Pedro. Es un mundo muy heterogéneo. Ustedes van a ver la persona que acomoda las cosas, algunos porque tienen pensamiento mágico asociado, pues si no lo hago de determinada forma, no como de determinada forma, no toco 3, 4 veces, entonces algo malo va a pasar, ¿sí? Y otros simplemente lo que se llama just right, que les tengo que comer las cosas perfectamente bien. Y pueden pasar muchos minutos o muchas horas por día en acomodando objetos y Por ejemplo, diría, haciendo conducta de simetría y demás. si tengo un ataque de pánico de vez en cuando, ¿cuál es el problema? ¿No? Si ordeno mi cosita como yo necesito, ¿cuál es el problema? Ajá. O sea, suena muy como, quizás muy triviales, ¿no? Pero, Ok. pero en el fondo, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿En qué terminan este tipo de problemas? Bueno, si por ejemplo un paciente tiene un trastorno de pánico, que es ataques de pánico inesperados, ¿sí? Y repetidos. Sí. O sea, acompañados de miedo a tener una CB, un infarto, no se la pasa bomba, es decir, va regularmente a la emergencia, va a ir a la urgencia, a la emergencia regularmente, ¿sí? Va a estar asustado, no va a poder hacer lo que quiere. Y va a estar pensando que le puede pasar en cualquier momento otro ataque. Y en la medida en que tiene más ataques, va a asociar esos lugares con más chance de ataque. Entonces la persona a veces no llega en donde ya no sale más de la casa hace 3 años, por ejemplo. Por miedo a descomponerse, miedo a un ataque, digamos, un infarto, una ACV. O sea, Estamos hablando de población joven, ¿no? te ha tocado atender pacientes que no salían de su casa hace mucho tiempo. Sí. ¿Cuánto tiempo? Y pueden ser 3 años, pueden ser 5 años. Que no sale de su casa. Sí, algunos pueden salir quizás 3 cuadras a la redonda, nada más. Y pueden ser acompañados o con la medicación en la cartera o en la valija, en el bolsillo, el celular,
por las dudas, plata por... Bueno, ahora ya el celular es como una billetera, pero como cargado, como para poder pagar el taxi en caso de sentirse mal, descomponerse y recibir ayuda. Es decir, Esa subida está, nosotros diríamos acá como hecha fleco. ok, Está muy complicada. O sea, está muy dura, una situación muy dura. y aún así, estando, no sé, en 3 cuadras a la redonda en el barrio, sigue con miedo. O sea, el miedo no le va. Exacto. Entonces, si vos lo pensás bien, ponele un muchacho de 24 años, ¿sí? Porque esto se da en adultos jóvenes, ¿sí? ¿Qué hace un muchacho de 24 años? Sale, estudia, sale con los amigos. Está bien, aun cuando tengas más edad, también necesitas salir y no tener miedo, obviamente. Quedarse solo en la casa, entonces tiene que estar siempre acompañado. Yo estoy acompañado, puedo salir, pero cuando está acompañado es un drama, ¿sí? Entonces, esto puede condicionar terriblemente la calidad de vida del paciente. Vos, por ejemplo, me hablabas esto de acomodar cosas, el TOC. No será tan... De- Inclusive en nuestra sociedad puede estar hasta bien visto, es ordenado, ¿no? Sí, a ver, si es ordenado porque quiere, no es un ritual. Ahora, si lo hace porque Pero hay ordenado porque quiere. bueno, sí, claro, hay gente que es ordenada y no tiene TOC. Sí, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en ese tipo de pacientes, los que sí tienen TOC, hay una persona, por ejemplo, que yo siento que tarda como 40 minutos en acomodar un objeto. 40 minutos cada objeto. Tenés un escarbadiente, lo como en 40 minutos. Obviamente que el marido trajese objetos a la casa era motivo de un estrés absoluto. Invitar a la casa a sus nietos o a sus familiares era inviable. Porque si lo mueven, tienes que volver a acomodar la prenda de ropa, no sé, acá tenemos los trípodes de las cosas, los micrófonos, los utensilios de la cocina, las tazas. No terminaba más, señora, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, de alguna forma, pueden ser casos muy graves. O, por ejemplo, un paciente que tarda 7 minutos o 10 minutos en responderte una pregunta, ¿sí? ¿Está bien? ¿Por qué? Porque él, para responderte la pregunta, tiene que estar perfectamente alineado. Entonces, yo no me paro acá para no colaborar con el podcast, pero digamos, cuando se para, tiene que estar sin arrugas, chequear, chequea, mira que estén a la misma altura, uy, perdóname, que esto esté bien, que no tenga arrugas, y está bien, y se acomoda, y así puede estar como 10 minutos para responderte un sí o un no. Esa persona no puede hablar. Esa persona necesita estar perfecta para hacer otra actividad. No puede caminar, no puede ir al baño, no puede bañarse, ¿sí? Obviamente son casos absolutamente extremos, ¿sí? Pero pues también tenés casos de pacientes que tienen otro tipo de obsesiones que chocan con los valores morales del individuo, que son, los llamamos el subtipo con pensamientos tabú, por ejemplo, ¿sí? Entonces le aparecen pensamientos que no quiere tener, por supuesto, porque es la definición de obsesiones que dimos recién, pero no puede dejar de tener, de hacerle daño a la persona que más quiera, ¿sí? Por ejemplo, empujarla, digamos, a la carretera, o clavarle un puñal cuando está en un asado. Y ¿por qué me aparece esa idea? Yo sé que no lo voy a hacer, yo sé que lo quiero, sé que nunca haría una cosa así, jamás en toda la vida, pero no puedo dejar de, digamos, de dudar que podría como ceder al impulso o que podría llegar a hacerlo si lo pienso mucho. Esa idea de que si lo pienso mucho, lo puedo llegar a hacer y perder el control, se llama creencias, fusión, pensamiento, acción. Si lo pienso, aumento las chances de que lo haga, ¿sí? Entonces tiene terror de hacer determinadas cosas, esconde los cuchillos, esconde las cosas, o pasa lejos de la gente cuando está cerca, ¿viste?, del cordón para cruzar, o no sale a la calle, muchas veces. Te estamos hablando de casos graves, por eso hay que diferenciar lo que es ansiedad, nerviosismo de un examen, y otra cosa es que tengas un ataque de pánico cuando estás hablando en público, que no puedas ir a la facultad a rendir un examen oral, que no te animes a entrar a un negocio, por ejemplo, porque no te animás a probarte la ropa y no comprar nada, porque tenés miedo que se enoje, ¿sí? Pánico que se enoje. Yo me acuerdo de una paciente en un ejercicio que hicimos, porque nosotros solemos salir con los pacientes a veces a la calle,
para hacer ejercicios, porque los problemas están afuera. Entonces tenemos que ir afuera, obviamente con todo, digamos, con toda la privacidad que eso requiera y demás, como para que no sienta incomodidad el paciente. Y me acuerdo de esa paciente que logró entrar a un negocio, poder decirle a la vendedora que ese color no le gustaba tanto, que le gustaba a otro, que se animó a elegir el talle. Lloraba de la emoción porque me dijo, la primera vez en mi vida que pude elegir y comprar lo que yo quiero, ¿sí? 40 y pico de años, Pedro. Entonces, digamos, y así podemos seguir hablando de distintas patologías, de distintos problemas que existen, ¿sí? Entonces, los trastornos de ansiedad no son algo trivial. Tiene un impacto muy serio y cuando vos no podés hacer las cosas que vos querés porque tenés miedo, la consecuencia anímica de esa, ¿cuál es? Sentirte muy, muy triste. La depresión. Entonces, a veces lo ven por depresión, no evalúan un trastorno de ansiedad, ¿sí? Que esté detrás. Y a veces la depresión es la consecuencia directa, lógica, de tener pensamientos chocantes, de no poder hacer lo que vos querés, de no poder salir. Entonces, estas son las cosas que los pacientes con trastorno de ansiedad o patologías ansiosas sufren. Y ahora nos vamos a ir a las consecuencias de la vida diaria de todos nosotros, porque en el espectro quizás las personas pueden estar en diferentes espectros, pero creo que todos tenemos algo, ¿no? Uh-huh. De ese espectro de pensamientos limitantes que no nos permiten ser la versión que nosotros quisiéramos ser como personas. Quisiera de todos los problemas que puedes tener ligados a estos trastornos de ansiedad, en la población, ¿de qué porcentaje de las personas estamos hablando de los que llegan a vivir este tipo de problemas que pueden ser serios? A ver, la prevalencia de los trastornos de ansiedad como grupo, ¿no? Sí. Pues están también las fobias específicas, como fue las inyecciones agudas de insectos, etcétera. Fobia a atragantarte, a vomitar. Pongamos que podemos también el trastorno por estrés postraumático, ¿sí? Porque ahora algunos lo consideran afuera, de los trastornos ansiosos hoy en día. Pero aproximadamente se calcula que poco más del 30% de la población mundial va a tener un trastorno ansioso en algún momento en su vida, ¿sí? Esa es la prevalencia. Es altísimamente prevalente. Tanto lo es que con un amigo cardiólogo, que es el jefe de terapia intensiva del Hospital Favaloro, Francisco Klein, siempre hacíamos el chiste, no te preocupes, Rafael, ese paciente o en un momento pasa por cardiología o pasa por ansiedad, por la prevalencia que tienen los problemas, ¿no? Era un chiste que hacíamos con los neurólogos, en cosa interna que hacíamos, ¿no? Pero lamentablemente son muy prevalentes. Lo que estoy diciendo es, tienen muy buen tratamiento. Lo que hay que mejorar es la detección, lo que hay que mejorar es el recurso humano, capacitar a la gente para que los atiendan adecuadamente, que lean, que se interesen, que nos pueden ayudar mucho y es muy gratificante el trabajo. Y ahí le dejo, justo estaba escuchándote y viendo ahí con la inteligencia artificial, ahí le dejo el tip, que si van a buscar algo, porque las personas hoy en día cuando tienen alguna duda buscan en Internet. Seguro. Internet tiene un montón de desinformación. Obviamente también entre medio está la información adecuada, pero hay un montón de desinformación y es fácil ir por los caminos erróneos, ¿no? Que te dicen, por ejemplo, si vas a tener, digamos, hoy está el mindfulness, ¿no? Está, no sé, la respiración, la tranquilidad, ¿no? Y ciertas cosas que pueden ser muy buenas para otras cosas, ¿no? Pero específicamente pueden ser sin evidencia o contraproducentes para otras. Entonces, ahí, si vos buscas justamente información con inteligencia artificial basada en las guías, ¿no? Internacionales, por lo menos ya puedes ir, ¿no? Buscando un camino más serio y científico a solamente ir y buscar a quien te diga algo, ¿no? Bueno, a ver, creo que el National Health Service de Inglaterra, el Servicio Nacional de Salud de Inglaterra, hizo un trabajo muy interesante. ¿Por qué? Porque publicó estas guías de excelencia para la práctica clínica,
en distintos problemas, no solamente en problemas psicológicos o psiquiátricos, también en problemas oncológicos, en todas las áreas. Pero también lo que hizo fue publicar formas coloquiales de transmitir esos conocimientos médicos para que el público entienda y se informe más. Entonces creo que eso es muy útil, realmente es muy útil. También un poco, no lo hemos mencionado, lo dijimos un poco al pasar, pero es cierto lo que dijiste al comienzo, y es que hay un gran énfasis en la psicología del bienestar, ¿sí? De fortalecer los aspectos positivos del individuo, que también es muy valorable y que, digamos, no tiene que ver con el hecho de que tenga una patología o no, ¿sí? ¿De acuerdo? Como tiene que ver con el autocuidado, que esto es lo que es, digamos, el área de autocuidado. Y una mención pequeña al mindfulness, ¿no? El mindfulness, digamos, se lo ha usado como una estrategia terapéutica para los trastornos depresivos, ¿sí? Con cierto éxito en la prevención, sobre todo de recaídas, y en algún que otro trastorno ansioso, ¿sí? Quizás no en los trastornos más agudos de ansiedad, ¿sí? En el paciente a veces quizás los usa de una forma errónea, ¿sí? Entonces, creo de vuelta, la manera de informarse, yo entiendo que uno googlea, creo que lo que todos hacemos es googlear, mirate qué es esto, qué es lo otro, qué es misofonía, qué es esto, etcétera. Es medio natural, es en nuestra época, en nuestra forma de actuar, pero a la hora de buscar información más seria, si uno sospecha que tiene algo, bueno, creo que primero buscar a alguien de referencia, ¿sí? Para consultar. Y también los de las guías de la excelencia para la práctica médica o práctica clínica puede ser una buena manera de empezar, ¿sí? Quizás no es la única, pero es una buena forma. Sí, por lo menos verificar que la persona a la que estás buscando esté yendo por caminos científicamente aprobados, ¿no? Sí. Y no por lo que yo creo, yo pienso, ¿no? Y justamente ahí entrando a las empresas, que es lo que hablamos en general sobre este podcast, de formas diferentes de hacer empresas. Y todas las empresas parten de las personas, ¿no? Y creo que hay muchos conceptos que son muy valiosos. Lo he dicho varias veces en el podcast, yo creo que la forma normal de hacer empresa tiene muchas fallas, y justamente tiene muchas fallas porque no está basada en la evidencia, y alguien pensó que las cosas tenían que ser de cierta forma, pero no acompaña la evidencia de cómo somos los seres humanos, ¿no? Entonces, por ejemplo, y ahí donde empezás a testear, o sea, yo hoy día estoy abierto a testear todas creencias, ¿no? Okay. Porque toda creencia, si yo veo que esa creencia, si yo puedo ver que esa creencia me hace daño, ¿no? O esa creencia le estoy haciendo daño a otra persona, ¿por qué no testearla, no? ¿Por qué no cuestionarla? Y, por ejemplo, yendo a lo que vos has aprendido en psicología con evidencia, por ejemplo, el miedo, ¿no? En las empresas estamos llenos de miedo, ¿no? O sea, es algo que es evidente que obviamente me toca vivir digamos, en las empresas en Santa Cruz. Quizás en otros lugares no haya tanto miedo, pero ¿Miedo a qué, Pedro? miedo a equivocarme, miedo a qué van a decir los demás. Por ejemplo, hay mucho miedo en Santa Cruz. Yo veo las empresas, mucho miedo te voy a dar un ejemplo de un equipo, ¿no? Tenés un equipo donde inicialmente el tema era no que le tenemos miedo al jefe, ¿no? Como que el jefe era el malo. Okay. Entonces, cuando ya en ese equipo se hace cambio y el mismo equipo elige un representante y ya no hay jefe, ¿no? Te das cuenta que el tirano no era el jefe, el tirano es el grupo, ¿no? ¿Por qué el tirano es del grupo? Porque como tengo la creencia que quizás yo me la tengo que valer solo, ¿no? Yo no puedo confiar en nadie, la otra persona me va a hacer daño. Entonces, entonces estoy muy a la defensiva. Y si todo el mundo está a la defensiva, ¿no? Sí. Como que se van volviendo realidad las mismas profecías. Entonces, el miedo, por ejemplo, a lo que decías vos, hablar en público, ¿no? Hay personas que en los equipos nunca hablan, pero no es porque no tengan algo importante que decir, es porque no. Claro. Porque se cuestionan.
yendo a la experiencia, yo creo que en el mundo hoy día muchas personas tienen miedo, a todos, ¿no? Tenemos muchos miedos a todos, pero en las empresas se ve, y en la empresa eso tiene un gran costo para la persona y para la empresa. ¿Qué hace con el miedo? Bueno, a ver, lo que pasa es que son miedos distintos, ¿no? Como hablábamos recién, porque hay que ver, una cosa una patología, cosas como inseguridad, ¿no? Eso tuve esto, ¿no? Sí, seguro hay una continuidad. Y nacen quizás bajo los mismos mecanismos en la mente, ¿no? Por querer huirle a algo, ¿no? Me termino reforzando, ¿no? Por no exponerme a algo, es como que, ¿no? Voy quedando. Bueno, a ver, sí, entiendo por dónde vas. A ver, entiendo que, a ver, en una organización, no sé, estoy pensando en esta clínica, imagino que estás hablando de una de estas experiencias, quizás hay otras, pero hay una jerarquía, hay una simetría en la relación, ¿sí? Eso es una diferencia que vos tenés, digamos, en cierta forma. Y también es cierto que a veces liderar implica estar un poco solo, ¿sí? Como aceptar que uno va a estar un poco solo. Porque decisiones que las tenés que tomar vos, no te queda opción, ¿sí? Creo que lo más importante es generar una cultura donde vos puedas como ver distintas estrategias para facilitar que la gente se anime a testear esas ideas, se anime a revisar ciertas creencias. ¿Sí? Olvidémonos de mí. No, yo no me gusta hablar digamos, de lo... Son 500 personas. Yo creo que hablando son 500 personas. Sí. Si alguna de esas 500 personas escucha, ¿no? Y dice, ok, ¿sabes qué? Para empezar, ¿cómo lo ves en mí? Porque me acuerdo que estaba conversando en un momento con alguien y le digo, no, más o menos, ¿a qué tenés miedo? Y me dice, no, yo no tengo miedo a nada. Se enojó. Claro, a veces hasta un insulto, ¿no? Decir que tenés miedo, ¿no? Pero es porque no lo estás viendo. Claro. Entonces, ¿cómo ves el miedo? ¿Cómo te das cuenta? Bueno, a ver, no sé, vos sos el que lo detecta acá, ¿no? Pero, a ver, yo creo que de vuelta, que una de las cosas que pasa a veces en las organizaciones, yo no soy un experto en el tema, por supuesto, pero en mi experiencia de haber trabajado, es que la falta de tiempo es uno de los problemas que hay para poder charlar y quizás a veces, por ejemplo, esa distancia entre grupo y líder del grupo se profundiza cuando el líder está bajo presión, que tiene que tomar muchas decisiones. Entonces no tiene el tiempo suficiente para escuchar el desarrollo de una historia, etcétera, de lo que pasó y entender qué es lo que está sucediendo. Entonces, quizás lo ven como una señal de antipatía o de distancia, cuando en realidad es como algo valorado en los cuadros ejecutivos, que es justamente tomar decisiones rápido y seguir avanzando, porque tiene una mirada diferente de conjunto. Creo que una de las cosas que siempre ayuda es tener espacios de reunión, ¿sí? No parecen de pérdida de tiempo, pero no es pérdida de tiempo. Facilita que la persona se ponga un poquito en el lugar del otro y mutuamente, digamos que sea un ejercicio mutuo. Y creo que eso sí facilita que uno pueda, digamos, dialogar. También quizás no ser muy taxativo, porque a veces quizás si uno está en una situación de asimetría de poder, si uno es muy taxativo en la forma de hablar, y poco socrático en la forma de preguntar, es decir, hacer pocas preguntas abiertas y hacer más afirmaciones. Eso también facilita que la gente no se quiera integrar a la charla fácilmente. Entonces, quizá una manera que puede facilitar, eso lo usamos mucho en terapia cognitivo-conductual, es lo que nosotros llamamos el diálogo socrático, que es usar menos afirmaciones y hacer más preguntas abiertas a la hora de charlar o a la hora de deslizar una idea, simplemente plantearlo como una pregunta. Usted, a ver, yo lo pensé así, pero no sé qué piensan ustedes. Realmente tengo algunas dudas. Me gustaría la opinión de ustedes sobre esto. O te Por ejemplo. que testear las creencias. Exacto. ¿Por qué crees que esto es así, no? Que si pruebas algo diferente. Exacto, sí, pero también implica no apresurarse, no decirle cómo tiene que testearlas, sino, por ejemplo, unos problemas que a veces vemos en terapias, que el paciente
quizás encuentra obstáculos para hacer lo que tiene que hacer entre sesiones, ¿sí? Ustedes Entonces, en las empresas seguro que vas a encontrar obstáculos, ¿no? mm, Y es la vida, ¿no? sí, es la vida, pero quizás una de las cosas que vos podés hacer es incluirlo en la solución. ¿Cómo te gustaría solucionarlo? ¿Cómo te gustaría encararlo? ¿Cuál te parece que sería la mejor solución para vos? Y el tono de voz, que no sea de enojo, porque si de enojo se vuelve una pregunta retórica, una pregunta que tiene Solo más allá en el contexto, ¿qué pensás? ¿Cómo lo haría? Hacerlo, ¿no? Y si tenés algún obstáculo y te puedo ayudar, bienvenido. Y si lo solucionamos el obstáculo, mejor todavía, ¿no? Sí. Lo que sería la exposición a probar ciertos temas es difícil Sí. porque tenemos las creencias que están por detrás, ¿no? Ujú. ¿Cómo, cuando vos tenés un paciente, cómo lo animás a salirse de esa zona que, digamos, que puede ser dura, Mm. ¿no? Cuando vos hablabas ahí de los temas de exposición, cuando la persona va, supongamos primero imaginarse, ¿no? Una situación. Esa situación puede ser muy dura, ¿no? Sí, Solamente enfrentar lo que le da miedo, sí. enfrentarlo. Sí. Entonces, ¿cómo le decís a alguien que se va a enfrentar a temas que le tienen miedo? ¿Cuál es la estrategia psicológica? Bueno, a ver, obviamente hay varios pasos, pero el primero y central es identificar cuáles son las razones para cambiar, ¿sí? Por lo que estamos hablando acá es cómo cambiamos, ¿sí? ¿Cómo cambiamos? ¿Cómo cambia una organización? ¿Cómo cambia un grupo? ¿Cómo cambiamos? Es eso lo que estamos hablando. Entonces, Sin razón para cambiar es no va a cambiar. imposible. No. Si no ves para qué cambiar, no se puede. No, por ejemplo, viene el jefe y dice hay que hacer esto, y qué sé yo, viene todo apuradito porque, bueno, tiene que hacer 40.000 cosas más y que el otro no lo sabe. Perfecto. Y tipo, no hay ningún beneficio hacer eso y lo puede manejar de esa forma y probablemente se resista en forma pasiva. Sí, está bien, pero no entendió nada de lo que me pasa a mí. ¿Sí? Claro. No entró. Es como cuando el paciente te dice, sí, pero. Sí, sí, pero. Y no te lo verbaliza. Entonces, yo creo que lo principal es entender por qué estamos juntos. Por ejemplo, una pregunta que uno se hace permanentemente en terapia es, ¿por qué nos conocemos? Y nos conocemos porque yo quiero salir de mi casa y no me animo porque me encuentro con alguien y no sé qué decir. Y me da un ataque de pánico. Porque tengo que hablar con el colectivero para decirle a dónde voy y no me animo porque me agarra ataque de pánico. Además no sé usar la tarjeta SUBE que tenemos en Buenos Aires porque como nunca subí no la aprendí. Y no me animo a preguntarle tal cosa. Bueno, y así está el muchacho. Entonces viene porque quiere hacer cosas que no se anima a hacer producto del nivel de ansiedad extremo que tiene o inseguridad. ¿Está bien? O porque no puede, le da vergüenza salir de la casa y quedarse trabado en la universidad lavándose las manos, por ejemplo. ¿Está bien? Te doy un ejemplo. Porque se queda 5 horas ahí adentro y lo terminan echando lo de limpieza porque tienen que cerrar. ¿Está bien? Bueno, entonces vos tenés que entender cuál es la razón, por ejemplo, en el caso de una empresa, calculo yo, es por qué querés trabajar acá y no en otro lado. O sea, ¿qué es lo que motiva que quieras estar acá? ¿Por qué nosotros? ¿Sí? Eh, Obviamente el sueldo es una parte importante, ¿sí? Eso no hay que soslayarlo. Pero a veces no es solo el sueldo. El clima de trabajo, por ejemplo. Yo, por ejemplo, me fijo mucho en el clima de trabajo. Para mí es muy importante en mi pequeño centro que nos llevemos todos bien y la pasemos bien, ¿sí? Porque pasamos muchas horas adentro, vemos pacientes que están muy afectados por un montón de problemas. Lo menos que quiero que pase es que no la pase bien. Quiero pasarla bien. Entonces, trata de tener un ambiente lindo, cálido, ameno, confortable. ¿Qué necesitamos? Necesitamos esto, comprarlo, hacerlo, para que cuando lleguemos sintamos que es un lindo lugar para estar. Y el paciente que sufre, siente, bueno, sufre, pero por lo menos me atiende en un lindo lugar. Es decir, de vuelta, yo creo que eso es una de las cosas que uno tiene que saber. Y a veces, por ejemplo, decís, claro, este hombre tiene un currículum, está sobrecalificado para el puesto, y no le podemos ofrecer más arriba.
¿Qué es lo que pasa en todas las organizaciones? Hay tipos como de 40 años que empiezan a crecer y no lo puedes retener. Porque no tenés forma de retenerlo, porque no puedes crear una empresa para retenerlo, ¿sí? Y te va a pasar eso, y le pasa, es el problema de todas las organizaciones, creo yo. Entonces, de alguna manera, creo que lo principal es indagar cuál es la razón, ¿sí? Porque ese es tu gancho. Porque si él sabe que sufre y quiere cambiar por esto, entonces quizás está dispuesto a escuchar un poquito cuál puede ser una solución, aunque sufre un poco. Claro. Y uno puede aprender ahí en las empresas que si llega un momento donde las personas no están viendo el problema que están, supongo que algo que sucede mucho en las empresas es que hay gente que causa consecuencias que no están viendo, ¿no? Consecuencias de los demás que no están viendo. Supongamos que una persona que es media tóxica y no lo ve, ¿no? O crea un mal ambiente y no lo ve. O su actitud no es colaborativa y no lo ve. Y le puede decir, no lo ve. Cuando el paciente en el área de psicología no ve, ¿no? Y no lo quiere ver, no va a suceder nada, no va a haber cambio. Es imposible, ¿no? O sea, aunque seas el mejor psicólogo del mundo, escuchaba cuando comentabas ahí en el curso que brevemente participé, el entrevista de psicólogo, solamente un poco de curiosidad, y decía que en un momento te toca despedir a un paciente, ¿no? Que vos estás viendo que no desea realmente, ¿no? Hacer lo que tiene que hacer para mejorarse, y como decía, es tan bueno el tratamiento que es una pena desperdiciarlo, ¿no? Cuando no se está dando las condiciones, y tenés que despedirlo a tu paciente, lo cual suena extraño para el que no lo conoce. Sí, no como castigo, sino como para preservar una opción de cambio, sobre todo en paciente. Vos creo que estamos hablando del workshop de TOC, sobre todo pues no tiene muchas opciones de cambio. Entonces, si tiene dudas y sabemos que no lo está usando bien o no lo va a usar, es mejor abrir un paréntesis y... Porque si no funciona y él se queda y él no está haciendo lo que tiene que hacer, él va a pensar en su cabeza que sí hizo lo que tenía que hacer y no funcionó, y por lo tanto se va a esforzar, ¿no? No queremos que se vaya con esa... Es muy pesado para una persona estar enfermo y sentir que no hay nada que lo pueda ayudar. Entonces eso es lo que queremos evitar, ¿no? Escuchando la dificultad de lo que puede ser la mente, y eso quería transmitir en este podcast y quería compartirlo, era de todas estas situaciones que son tan duras, con el nivel de pensamiento adecuado que te enseña, ¿no? En este caso el psicólogo que te acompaña, y con los tratamientos adecuados, puedes salir, ¿no? Y puedes quedar muy bien y sobreponerte a esa situación. Pero creo que eso sucede básicamente en la vida, ¿no? Si tenés una situación difícil, te puedes sobreponer. Sucede en las empresas todo el tiempo. Hoy día estamos viviendo una situación económica compleja. Aquí en Santa Cruz, en Bolivia. Y uno dice, ok, si ante la situación compleja que uno puede estar viviendo, si hago, ¿no? lo que tengo que hacer, que obviamente uno tiene que investigar qué es lo que uno tiene que hacer, así como un tratamiento, ¿no? Si hago lo que tengo que hacer, o si pruebo diferentes alternativas, obviamente que hay una salida hacia el futuro. Entonces creo que el aprender de todas las situaciones difíciles que uno puede vivir, saber que tenés una resistencia mucho más grande, ¿no? De lo que uno piensa. Te escuchaba decir, o sea, a veces aunque no pareciera, ¿no? Aunque la persona sienta que hay desesperanza, sí hay, ¿no? Forma de hacer las cosas. Y creo que eso es increíble desde el punto de vista del ser humano, como inclusive creo que vos mencionabas lo nuevo que son relativamente a la historia del ser humano, ¿no? La psicoterapia basada en evidencia, sí, es relativamente nueva. Y cómo vas cambiando cosas que antes, ¿no? Básicamente las personas estaban medio condenadas a un cierto sufrimiento, hoy día pueden ir revirtiendo. Si vos comentabas algo del riesgo
¿Qué es el riesgo para las personas? ¿Qué es el riesgo de tu experiencia psicológica? Y la vamos a llevar un poco a lo que significaría en las empresas. A ver, en los trastornos que yo me he dedicado y me he especializado, eh, las personas se caracterizan por tener una marcada alergia a la incertidumbre, ¿sí? Es decir, a tomar riesgos, ¿sí? Y de alguna forma uno podría decirlo, que por no haber tomado el más mínimo riesgo, ni siquiera el más mínimo, se enfermaron, ¿sí? Es decir, el paciente reconoce que evita situaciones que son, o que podrían ser razonablemente seguras, pero no se anima a enfrentar, o sea, no se anima a tocar algo, no se anima a entrar a un lugar, no se anima a usar un baño público, Salir de su casa. salir de su casa, no se anima a bañarse menos de determinada cantidad de tiempo para estar seguro 100% que está bien limpio, y aún así queda con la sensación de estar sucio, después de, no sé, 4, 5, 10, 15 horas bañándose. Entonces, claramente en el caso de los trastornos ansiosos, sí hemos aprendido ante mucho tiempo que son personas que tienen una gran aversión a tomar riesgos, aunque sean mínimos, porque no estamos hablando de tomar riesgos importantes, sino riesgos que ellos mismos también considerarían que pueden ser mínimos, pero no pueden dejar de tener miedo, ¿sí? Entonces, en ese contexto, para nosotros le hablamos al paciente que de alguna forma el tratamiento va a consistir, de alguna forma, en aprender a tomar algunos riesgos, ¿sí? Porque fíjate lo que pasó en la pandemia. Algo desconocido, no sabíamos ni la vía de transmisión, no sabíamos qué pasaba, pero la gente se moría. No había vacuna, eso sí lo sabíamos. Y decían, quédense en la casa, enciérrense, aílense, hagan una burbuja, etcétera. Y empezaste a encontrar gente que decía, yo tengo la burbuja perfecta, porque hago esto, y le hago con la bandina esto, y le paso alcohol a esto, esto, lo otro. Y vos veías eso y decís, estás jugando al 100%, quiere estar 100% seguro que nada malo va a pasar. Yo solo vi 100 veces una paciente con trastorno de ansiedad. Eso es una patología, ¿sí? Muchos van a salir enfermos de acá, ¿sí? ¿Qué es una enfermedad en ese caso? Sería como que en el corto plazo la persona tiene un método para estar seguro que no va a contagiarse de COVID, pero deja a los amigos, se pelea con la familia porque no siguen su propio método de perfeccionismo, se encierra en el cuarto, pero no interactúa tampoco ni siquiera con su propia burbuja, deja el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo vimos muchas veces. Entonces, jugar al 100% seguro, ¿sí? No tolerar la más mínima duda, la más mínima incertidumbre, es un problemón para el ser humano, ¿sí? Yo entiendo que hay momentos que uno no tiene claro qué es lo que puede pasar. Pero si no tomas ningún riesgo, no cambias de trabajo. Ya. Porque vos puedes cambiar de otro trabajo, tenés un jefe que quizás es malo y te tenés que ir a los 2 meses y vos tenés que buscar otro trabajo. Y no estaba en el menú de opciones. Y así un montón de situaciones de vida, ¿no? Sí, se me vienen varios pensamientos a la mente, pero obviamente una empresa que siempre hace lo mismo, y me hoy día en el mercado tan cambiante que existe, está dedicada, o sea, va a fracasar. Porque si no haces cambio, el mercado te va a llevar. Pero obviamente eso lleva también a las formas de pensar de las personas que están en la organización, que sí quieren seguir haciendo las cosas de la misma forma. Y la época de la era industrial justamente era la época de la repetición, ¿no? Se suponía que el orden era hacer todo, ¿no?, de la misma forma. Entonces los colegios, las universidades, las iglesias, las empresas, lo que intentan es hacer siempre lo mismo, ¿no? Y vos vas y le decís a alguien, oye, voy a hacer esto, básicamente, ¿no? Sos un hereje, ¿no? Porque estás pensando algo diferente que quizá hoy, o sea, en las empresas te dicen, oye, siempre hicimos las cosas así, ¿no? Claro. Y vos querés cambiar, o sea, estás loco, ¿qué te pasa? Ah, mira. Pero justamente va ligado a la posibilidad de medir el riesgo, ¿no? Es decir, probemos, ¿no? O sea, yo siempre lo que digo es, probemos, ¿no? Me dicen, no se puede, probemos una semana, ¿no? Claro. Y en la semana, o sea, que
porque también uno se habitúa, ¿no? Y no se da cuenta. Y perdés perspectiva y no te das cuenta. Y muchas veces el paciente no sabe, ¿no? ¿Qué porcentaje de los pacientes no son capaces de ver, ¿no? Y lo normalizan. Y quizás me imagino, digamos, ¿no? Muchas veces puede ser la madre, el padre, que quiere que, ¿no? Que el hijo cambie, pero si el hijo no lo ve, ¿no? Bueno, a ver, digamos, esto de la intolerancia a la incertidumbre, hay algunos experimentos, sobre todo los canadienses, un grupo canadiense muy interesante, que mostró que a mayor incertidumbre, mayor preocupación. ¿Sí? ¿Está bien? ¿De acuerdo? Sí. A mayor incertidumbre, mayor preocupación. Y de alguna forma lo que estás diciendo, bueno, es cómo incrementar la tolerancia a la incertidumbre, porque la incertidumbre no la vas a poder erradicar, ¿sí? La incertidumbre existe, es inherente a la vida. Hoy las situaciones son de una forma en un país, después mañana cambian, después siguen, etcétera, son cambiantes, estás como, te cambian la cancha todo el tiempo, ¿no? Es como el que surfea, las olas van cambiando, sube la marea, baja la marea, bueno, esto es lo mismo. Entonces, creo que una buena forma, que es lo que hacemos nosotros para alentar a los pacientes a aumentar la capacidad de tolerar esa incertidumbre, es justamente tomar riesgos, ¿sí? Tomar riesgos razonables. Entonces, entiendo que quizás una empresa puede ser como pequeños cambios en la forma de interactuar, pequeños cambios en ubicar espacialmente a uno acá y otro acá. Eso en la empresa le decimos piloto, ¿no? Ok, Sí. Tiene un nombre. Sí, piloto. Cualquier cosa que es una prueba es un piloto, ¿no? Ok, Porque no es permanente. O sea, probarlo, está bien. si funciona, Sigue. sí, si no, no. Siempre funciona. O sea, es que a él les va bien. Sí, sí, O sea, bien. bueno, pero Porque quizás ese piloto no es el final, nada es final, pero al probar algo diferente, te diste cuenta que sí había un Bueno, abanico de opciones. fíjate lo que hacemos nosotros en terapia, ¿no? Si algo funciona, entonces tenemos que sacar conclusiones de por qué funciona, ¿sí? Y escribirlo entre todos. Claro. Y que todos tengan la información para saberlo. A ver, si queremos estar mejor, ¿sí? ¿Qué es lo que aprendimos? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Cambiar, probar. Entonces, si vos querés que estemos mejor, lo que no tenemos que hacer es seguir igual, ¿sí? ¿Estás de acuerdo? Bueno, digamos, como un correlato, como una consecuencia, una conclusión natural de ese tipo de pilotos que vos hiciste. Entonces, si la experiencia tuya fue que en la gran mayoría, abrumadoramente, vos estuviste mejor cuando hiciste los cambios y la gente estuvo mejor y la gente lo reconoció y todos lo vieron, ¿sí? Bueno, quizás compartir esa info y circularla y preguntarles qué les parece que deberíamos hacer para estar mejor en esta área, ¿sí? Espero ideas, ¿sí? Porque claramente si seguimos igual, quizás seguimos igual, nos va a pasar lo mismo, pero si intentamos algo nuevo, quizás nos pasen cosas mejores todavía y ahí probar. Sí. Yo digo, por ejemplo, pasa en las empresas, pasa en las familias, pasa en la sociedad en general. Uh-huh. Realmente estamos bien, ¿no? Y en general muchas veces la respuesta es no, ¿no? No estamos bien en muchas cosas. Es cuestión simplemente de mirar, ¿no? De observar la realidad y tener la urgencia de cambiar. Porque tenemos muchos temas que necesitamos mejorar. Entonces siempre hay una urgencia de cambiar. Entonces, si vos tenés la urgencia de cambiar, lo que tenés que ver es qué cosas hago diferente y probar y experimentar y ver, digamos, ¿no? Pero obviamente lo que te limita son las creencias. Y algo que vos comentabas para ir cerrando algunos conceptos que me sorprendió cuando vos lo dijiste en el curso, el perfeccionismo. Uno pensaría que el perfeccionismo es bueno, ¿no? Suena bonito. ¿Por qué puede no serlo? Bueno, a ver, en la psicología hay como está diferenciado el perfeccionismo adaptativo del perfeccionismo patológico, ¿sí? Obviamente los que nos consultan son los que sufren el perfeccionismo, ¿sí? De alguna forma, Puede ser que el perfeccionista no se dé cuenta que sufre, pero lo sufren otros, ¿no? bueno, ahí es ego sintónico, es decir, como que no le hace ruido a la persona y le impone el perfeccionismo a otros, no solo a sí mismo, sino a los demás. Bien. Eso más del área de la personalidad, digamos, ¿no? Eso ya no consultan las víctimas, el perfeccionista. Pero obviamente hay dos tipos de perfeccionismo, pero si vos lo pensás bien,
¿Qué es el perfeccionismo? Es tener estándares muy altos. ¿Estás de acuerdo? Muy altos. ¿Cuál es la hipótesis de la gente? Estándares altos, pero también de una idea que existe en el abstracto, ¿no? Ah, sí. Lo podemos hacer en los ideales de belleza Claro. de Instagram y vos ves que la chica De la- se compara con otra que hizo, no sé, 4 años de abdominales, Con sacó 20 filtros. 800 fotos, 20 filtros y se maquilló por no sé quién y se compara y se ve fea, ¿sí? Es una comparación injusta. Lo vemos mucho en las dimorfofobias, eso, en el trastorno dimórfico corporal, es muy grave. Pero, y además los chicos tienden a creer mucho lo que ven en las redes, ¿sí? Bastante. Que es como que tu opinión, viste, no vale nada, lo que vale la de los chicos y las redes. Es su realidad. Exactamente. Es un problema. Porque además no es real. Claro. Pero bueno, pero volviendo un poco al perfeccionismo, el perfeccionismo, un poco el perfeccionista parte de la base de que si se pone altos estándares va a estar más motivado, ¿sí? Y la verdad Hacia la creencia. bueno, es una idea, es lo que inspira, ¿no? El perfeccionismo, muchas veces. El problema es que vos lo que ves a veces es el efecto contrario. El estándar es tan alto que es irrealista. Entonces la persona tiene muy bajas chances de alcanzarlo, ¿sí? Y si tiene muy bajas chances de alcanzarlo, es vulnerable a interpretar su performance, su acción, como inadecuada, como señal de fracaso, como señal de inutilidad. Te lo hunde anímicamente. Es como la persona que aplica, no sé, en los Estados Unidos a las 3 mejores universidades en terminar. Entre lo que aplica Yale, Harvard, Penn, Universidad de Pennsylvania. ¿Sí? No sé, en business, no sé, no tengo idea. Bueno, aplico a las 3. Es una mala estrategia. Porque si no sale ninguna, que es probable, porque quizá todo el mundo aplica a alguna de esas, o por algo son las más requeridas, ¿sí? Lo más probable es que no entre, no porque sea un inútil, sino porque había pocas vacantes para mucha gente capaz, ¿sí? De la conclusión que saque es errónea, ¿sí? Entonces, de alguna forma el perfeccionismo puede afectar mucho el ánimo, puede arruinarle la vida a mucha gente, ¿sí? Nosotros siempre hacemos bromas, ¿no? Con los pacientes que acá perfectamente bien está mal, ¿sí? Imperfectamente bien está bien, ¿sí? No queremos que sea ni lo opuesto al perfeccionismo extremo, ni nada, pero un punto intermedio, es decir, buscamos la flexibilidad. Lo importante es tener flexibilidad. Pues si la persona es perfecta con todo, para acomodar la ropa, para planchar la ropa, para cerrar la puerta, para lavarse las manos, no vive. En un punto no vive. Tienes una vida imperfecta, llena de supuestas perfecciones. Exacto, va a sufrir. Lo importante, y es lo que busca, y creo que es importante para la vida de uno también, es tener cierta flexibilidad, ¿sí? Muchas veces pasan cosas que no queremos. Y a veces hemos deseado que nunca pasaran, ¿sí? Yo creo que lo más importante es cómo respondemos a esa situación. Porque que pasen o no pasen, la gran mayoría de esas cosas no están bajo tu control, ¿sí? Entonces aceptar esa idea y ver qué opciones tengo y con esas opciones manejarse o pensar un poquito más flexible puede ser una buena opción para salir de ese sufrimiento continuo de quiero no tener ningún problema. Entonces, trastorno de ansiedad generalizada. No, fantasía, pues, ¿no? Fantasía, pero vivimos en esa fantasía, ¿no? De esperar que no vengan los problemas y cuando vienen, no puedes romper, ¿no? Porque no, o sea, no pensamos que nuestra vida va a ser, ¿no? La vida que nosotros tenemos planificada. Y La vida no es así. es lo que es, no es lo que vos querés, ¿sí? Es lo que es, ni para bien ni para mal. Vos crees que estás atrasado en contestar el WhatsApp, no estás atrasado. Es así el WhatsApp. ¿Está bien? Es mentira que estás atrasado, es una idea. Para ir cerrando tengo un concepto y vos decime si te suena. En las empresas, en las personas, todo tiene una medida justa, ¿no? Y esa medida justa, cada persona la tiene que encontrar. Nadie que puede decir tu medida justa es esta, ¿no? O en las empresas también
justamente digamos, si hablamos del perfeccionismo o de no importa nada todo, ¿no? Quizás cada persona tiene que ir encontrando esa medida justa que es la ideal para su vida, para su momento específico, que vamos pasando por diferentes momentos. Y justamente creo que la buena vida está en buscar las medidas justas para cada persona. ¿Qué pensás? Bueno, a ver, sí, creo que todos buscamos algo concreto, buscamos cosas diferentes. Como hablábamos recién con respecto a qué es lo que motiva que estemos juntos, ¿sí? Que estemos reunidos, que trabajemos en un mismo lugar. Bueno, cada uno tendrá una idea de qué es lo que necesita, qué es lo que valora realmente de algo y que motiva que la persona, por ejemplo, esté en una organización, se relacione con determinadas personas. Sí, a ver, no es fácil también a veces salirse de ciertas situaciones. Por ejemplo, a veces hay ambientes que facilitan el perfeccionismo, ¿sí? Y hay ejemplos en universidades que se ponen demasiado exigentes o colegios secundarios que le exigen cosas ridículas y absurdas a los adolescentes y prácticamente terminan odiando el estudio. Cuando llega la época de la universidad, no tienen ganas de ponerse a estudiar, quieren tomarse un año sabático, por ejemplo, y es una cosa así. Pero bueno, yo, digamos, no sé si entiendo bien al punto que vos preguntás, Perfecto. pero me parece que, bueno, imperfecto, no tan perfecto, casi. Pero, a ver, yo creo que de vuelta, lo más importante me parece que uno se mantenga flexible para testear lo que piensa, para cuestionarse las creencias que uno tiene, para saber que lo más importante no es que las cosas ocurran o no ocurran, sino cómo uno va a ir adaptándose y responder a ellas, porque las cosas a veces van a pasar aunque vos no quieras. No, porque, digamos, justamente, si vos tenés un pensamiento, por ejemplo, digamos, obsesivo es, ¿no? O que se viene a tu mente sin que vos querrás que se venga, ¿no? Puede haber sido una buena idea, ¿no? Que vos quizás quisiste hacer ciertas cosas para evitar que tengas ese pensamiento y eso lo reforzó. Entonces, a veces las cosas no son lineales como uno pensaría, ¿no? Y a veces hasta que son contraintuitivas, ¿no? Como justamente el tratar de, o sea, si tienes un pensamiento que no querés tener, ¿no? Quizás si lo enfrentás, ¿no? Se va a ir más rápido que si lo evitas, ¿no? Entonces, no todo es lineal en la vida. Hoy día con la teoría cuántica se ha ido viendo que no, las cosas no son lineales y que uno buscando ciertas cosas a veces te alejas de ellas o viceversa. Entonces, creo que el estar atento a nuestra mente, a nuestro potencial, a las cosas que podemos hacer, nos lleva por un camino que es el que yo hoy día creo que las personas tienen la posibilidad para grandes cosas, ¿no? Todo este tema de todas estas enfermedades mentales justamente por la fuerza que tiene nuestra mente, ¿no? De ir por diferentes caminos y que con la ayuda adecuada justamente podés sobreponerte a esto, pero también puedes hacer cosas fantásticas, ¿no? O sea, creo que el ejemplo de a quién se le ocurre, por ejemplo, lo que hoy día se hace de la psicología con evidencia, es tan diferente de la psicología que leí en la universidad hace, ¿no? muchos años atrás, que iba por otro camino, ¿no? Pero a alguien se le ocurrió, ¿no? Que quizás ese no era el camino. Cuando hablamos de la psicología positiva, que también es algo relativamente nuevo, ¿no? Uh-huh. Alguien cuestionó y dijo, ¿por qué nos enfocamos solamente en las enfermedades? ¿Por qué no nos enfocamos en lo que significa una buena vida, ¿no? Seguro. Y curiosamente a esa persona lo criticaron mucho, ¿no? Y toda la gente, digamos, que está acostumbrada a hacer las cosas de cierta forma, ¿no? Te critica, te lanza piedras, ¿no? Pero gracias a eso vas viendo diferentes caminos. Y creo que así vas haciendo lo que significa hoy día los avances de la humanidad, ¿no? De animarte a hacer las cosas diferentes. Entonces, bueno,
el mensaje que siempre doy a las personas en la empresa es que todos tenemos un gran potencial dentro de nosotros, ¿no? Pero tenemos que encontrar nuestro camino, tenemos que sobreponernos a los miedos, tenemos que sobreponernos a los obstáculos, tenemos que estar atentos a nuestras propias creencias todo el tiempo, ¿no? Porque las creencias son las que nos mantienen donde estamos con las dificultades que podemos tener, por ejemplo, como país, ¿no? ¿Qué pasaría si vos tenés un país donde las personas pudieran ver que lo colectivo puede ser igual de importante que lo individual, ¿no? O puede ser más importante que lo individual si cuidamos lo colectivo, ¿no? O si vivimos en una sociedad donde somos agradecidos, yo siempre digo, por ejemplo, a las personas. Nos pasa a veces en la clínica que quizás una persona, un paciente o un cliente o una familia quizás no es agradecido con las personas que le están sirviendo, ¿no? Y no nos damos cuenta del valor del trabajo de la enfermera, de la persona de limpieza, ¿no? Del médico. Si tuviéramos gratitud hacia los demás, que hoy día justamente se está viendo los efectos negativos de todos los sentimientos negativos que tenemos y los efectos positivos de los sentimientos positivos que vamos viviendo día a día. Entonces, creo que si podemos despertar a ese tipo de situaciones, podemos darnos cuenta del potencial increíble que tenemos los seres humanos, ¿no? Para cosas buenas o cosas malas, ¿no? Para dificultades o cosas increíbles. Así que ahí te dejo para que nos des un cierre de lo que vos les dirías a las personas con lo que vos has visto, que creo que has tenido la oportunidad de ver mucho más allá de la persona, ¿no? Promedio en respecto a este tema. Te ha tocado ver quizás las dificultades más grandes mentales de las personas, ¿no? Entonces, ¿qué aprendizaje nos darías a las personas que te han escuchado el día? Y te agradezco muchísimo, querido Rafael. Bueno, a ver, no sé bien cómo sintetizarlo, si es que puedo dar algún mensaje humildemente, ¿no? Pero Puedes intentar, yo creo que... aunque no sea perfecto. No, seguro. No, a ver, creo que una de las cosas que uno aprende en el consultorio, y esto sirve creo que para la vida, porque cuando hablamos de miedos patológicos, hablamos de inseguridades, todos tenemos algún miedo, alguna inseguridad, aunque a veces lo camuflemos de preocupación, ¿sí? Em, y, y realmente tener presente que cuando posponemos algo, cuando lo dejamos para después, cuando lo evitamos, esa evitación hace daño. Que la forma de achicar las inseguridades, la forma de achicar los miedos, es directamente enfrentarlos. Y no estoy hablando de las estrategias cognitivo-conductuales de exposición que usamos para mí, estoy hablando en general, ¿sí? Tenés un llamado difícil que hacer, hacelo lo antes posible. Si no lo dejes para después, te vas a sentir mejor vos mismo, con vos mismo. Tenés alguna dificultad en la organización entre un jefe y otro jefe, no lo dilates mucho, ¿sí? Cuanto menos lo dilates, mejor te vas a sentir. Hasta quizás se siente mejor todos, no solamente vos, ¿sí? Entonces creo que mi mensaje sería ese. No eviten, ¿sí? Si tienen alguna inseguridad, alguna inquietud, algo que quedó pendiente de hablar con alguien, tratar de ir y hablarlo y no tirarlo debajo de la alfombra como decimos nosotros. Quizás eso sería como... Sí, quizás de lejos el tirano más grande muchas veces puede ser nuestra propia mente, ¿no? A veces queremos cambiar el mundo, pero ¿no? Nuestra lucha más grande está dentro, ¿no? Y no afuera. Y si enfrentamos ese miedo en negociación, hay un concepto que se llama que no seas rehén de vos mismo, ¿no? Que a veces en negociación vos como que estás negociando vos mismo, estás negociando con alguien como que vos mismo estás negociando contra vos mismo, ¿no? Y a veces somos rehenes, ¿no? De nuestros propios miedos, y para dejar de ser, es como decís vos, enfrentándolo. Ha sido un gusto tenerte acá. Gracias por la visita. Esperamos tenerte pronto y esperamos, bueno, a todas las personas que nos han escuchado el día de hoy, que se lleven, ¿no? las ideas claras que, bueno, uno, en ansiedad y en trastorno hay una solución basada en evidencia, ¿no? Sí, claro. Que busquen la ayuda,
cuando sí lo vean necesario, consulten ante la duda, que se vayan con temas que tienen evidencia, como toda la salud, el mundo de salud hoy día busca las cosas que tienen evidencia, si no es, ¿no?, cualquier cosa y puede terminar haciendo daño. Y en la parte individual, que enfrentemos nuestros miedos, ¿no?, que no los evitemos, que si son muy grandes vamos, no podemos ir de menos a más, ¿no?, y que día a día podemos ir construyendo una vida donde sabemos que desafío que venga, vamos a tener, ¿no?, el músculo para desarrollarlo, y ese músculo se hace, ¿no?, enfrentándolo. Así que te agradezco, Rafael. Ha sido un gusto No, conversar con. por favor, es gusto mío y gracias por la invitación, Pedro. Gracias, Rafael.